buenos días, mi nombre es Kelly Mercano. Hoy les vengo a hablar sobre la historia de la tabla periódica. La historia de la tabla periódica se presentan todos los elementos químicos que existen ordenados según las propiedades físicas. Fue diseñada por el químico ruso Dmitri Mendeleev en 1869 y se es considerado por muchos como el descubrimiento más importante de la química. Y este se compleja ordenando los elementos, permitiendo producir el descubrimiento de los elementos, permitió realizar investigaciones teóricas sobre la estructura desconocida hasta el momento. Así nació la tabla periódica en el siglo XVIII. Actualmente se conocen 118 elementos y ellos están perfectamente colocados en la tabla periódica según sus características y sin embargo, a medida del siglo XVIII solo se conocían 64 elementos y eso los químicos no se podían de acuerdo como los nombraban ordenados. Se organizó el primer Congreso Internacional de los Químicos en la ciudad de Alemania. En esta reunión fue crucial en la historia de la ciencia, ya que de la manera actualmente se organizaban los elementos químicos, pero no fue nada sencillo llegar a un acuerdo. El primer paso fue establecer los conceptos del peso atómico y la masa atómica en un elemento. Esto fue establecido por el químico italiano Stagno. En este concepto se instalan tres jóvenes participantes en el Congreso, William, Julian, Dimitri, para crear la primera tabla. A pesar de estar internacionalmente aceptando Dmitri Mendel como creador de la tabla periódica, para algunos autores la versión definitiva de la tabla fue posiblemente gracias a la ley periódica que el profesor británico Henry Moseley comenzó en el siglo XX. Actualmente la tabla periódica con 118 elementos, 94 de las cuales son de manera natural de la Tierra. La tabla periódica en los elementos está organizada a menor a mayor, según su número atómico, es decir, el número atómico total de los patrones que tiene cada átomo de un elemento. Además, esta distribución está distribuido por 7 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 7, horizontales, llamadas periodos, y en las 18 columnas que vemos aquí, verticales, conocidas como grupos, en modo en que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades similares. Relación en la tabla periódica con respecto con la configuración distributiva electrónica. La configuración electrónica indica que la forma en la cual los electrones se estructuran, comunican u organizan en un átomo, de acuerdo al módulo de capas electrónicas, en la cual las funciones de las ondas del sistema se expresan como un producto de órbitas simetrizado. La configuración electrónica es importante porque determina las propiedades totales de la combinación química de los átomos, por lo tanto su posición en la tabla periódica es importante. Viendo la posición de la tabla periódica se ubican los electrones de la configuración electrónica, ya que donde están los grupos, se puede decir que está en el bloque 1 los elementos normales, que son NS1, NS2, NP1, NP5, las cuales son estas dos filas de los grupos 1 y 2. En los elementos de transición, las cuales son del grupo 3 hasta el 12, son los NS2 menos D1 y FY. En el nivel F
presentan un llamado irregulares. Los gases nobles son NS2, NP6, excepto el E, que es NS2 elevado. En el 17 tenemos los halogenos y en el 18 tenemos los gases nobles, la cual podemos ver que tenemos el grupo que acabo de decirles que están los alcalinos, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8. En total son 18 columnas con diferentes familias. En el periodo se encuentran las primeras filas, las cuales son en el periodo 1 el hidrógeno, el litio. En la segunda fila del periodo se encuentran los litios, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. En el periodo 3 se encuentran el sodio, el magnesio, el aluminio, el fósforo, el azufre, el cloro, entre otros. La cuarta fila se encuentra el potasio, el calcio, el titanio, el cromo, el hierro, el calvatio, el níquel, el cobre, el zinc y el bromo. En la fila 5 se encuentra el itrio, el circonio, el tecnecio, el radio, la plata, el indio, el estaño, el yodo. En el 6, en la fila 6, se encuentra el periodo, se encuentra el cesio, el bario, el tantalio, el iridio, el platino, el oro, el mercurio, el talinio. En la fila 7 se encuentran el radio, el francio, el mecher y el felicio, entre otros elementos. Identificar la tabla periódica las variaciones de las siguientes propiedades. Número atómico. El número atómico es la cantidad de protones y electrones que tiene un átomo neutro. La masa atómica es la suma de protones y neutrones que tiene un átomo en su núcleo. El radio atómico se trata de un sistema dinámico de partículas muy influido por los átomos que rodean las órbitas que componen la corteza electrónica, que no tiene una dimensión definida. La afinidad electrónica es un átomo que puede un electrón y se transforma en un ion negativo o un ion con él. Se considera intercambio de energía. La afinidad electrónica es la energía intercambiada por un proceso por un átomo neutrón X. En este estado gaseoso y su estado electrónico fundamental recibe un neutrón que se transforma en un ion mononegativo X-. También su estado gaseoso es su estado electrónico fundamental. La potencia de una energía ionización. La energía ionización es la mínima energía necesaria para un átomo neutrón de un elemento X en su estado gaseoso. En su estado electrónico fundamental cede un electrón de su nivel externo de un lugar de unión monopositivo X+. También en su estado gaseoso es su estado electrónico fundamental. La electronegatividad es un elemento que se define como la tendencia relativa de su átomo para atraer un electrón de otro átomo con la que está enlazado. El grado de los iónicos es la propiedad más importante cuando se estudian compuestos iónicos, ya que la estructura tridimensional, esto depende exclusivamente del tamaño de los iones involucrados. En general se puede decir que los cationes son de menor tamaño de los átomos de los que proceden y los iones son de mayor tamaño de los átomos respectivos. Reconocer el periodo y los grupos con respecto a la ubicación. Los no metales están en el grupo 1, 13, 14, 15 y 16, en el periodo del 1 hasta el 5 ubicados. Los metales alcalinos terreos están en el grupo 2, en el periodo ubicado del 2 hasta el 7, están ubicados ellos. Los halógenos
están ubicados en el grupo 17, en el periodo 2 hasta el 7, hasta el 6. Están ubicados en el periodo. Los elementos de transición están ubicados en el grupo 5 hasta el 12, con el periodo ubicado del 4 hasta el 7. En la serie de lantínidos están en el grupo ya va un momentico, en el grupo 5 hasta el grupo 18. Y en el periodo 6 están ubicados ellos. Los antídidos están en el periodo 7, del grupo 5 hasta el 18. Los elementos de la tabla periódica, el oxígeno. El oxígeno es un elemento químico que constituye con la quinta parte del aire atmosférico que terrestre, de la forma 0,2. En su forma molecular está compuesta por dos átomos de elemento y el oxígeno es un gas. Los datos del oxígeno es el número atómico, que es 8, el peso atómico es 16, la configuración electrónica es 2 menos 6, el volumen atómico es 14, la densidad es 1.14, punto de fusión es 218.8, la electronegatividad es de 3.5 y la valencia es de más o menos 2. El hierro. El hierro es un elemento químico del número atómico 26 situado en el grupo 8, periodo 4 de la tabla periódica de un elemento. Los datos del hierro son el número atómico 26, el peso atómico 56, la configuración electrónica es 8 menos 14 menos 2. El volumen atómico es 7.1, la densidad es 786, punto de fusión es 1536, electronegatividad es 1.8 y la valencia es más 2 más 3. Bueno, hasta aquí llega mi explicación. Gracias por escuchar.